Sí, buen día, sí, te escucho bien. ¿Me estás escuchando? ¿Bajo? Te escucho bien, te escucho bien. Me escuchás bien. ¿Cómo Sí. tomó el Sanatorio de Santa Fe? ¿Qué acciones introdujo? ¿Qué seguimiento plantearon a través del comienzo del COVID allá por marzo? En todo lo que fue este año y ya 3 meses, ¿qué realidad encuentran ustedes en esta relación del privado con la situación con el COVID en toda la sociedad? Queríamos saber fundamentalmente cómo está trabajando la gente en los sanatorios privados, pero puntualmente en el Sanatorio de Santa Fe. Bien, bueno, primero te agradezco la oportunidad de poder contar un poco cómo estamos trabajando, y más en un momento tan difícil, ¿no? Un poco para poner en contexto, empezamos con este tema ya desde antes de marzo, del año pasado, cuando veíamos que esto era una realidad, que iba a llegar a nuestro país, a nuestra ciudad, y poder instrumentar un montón de mecanismos para poder dar una respuesta, ¿no? Una apuesta de la institución a generar un sitio exclusivo para atención de pacientes con síntomas respiratorios. Se estableció un sitio que está separado del edificio principal del sanatorio, que tiene tanto actividad ambulatoria de adultos y niños, y un área de internación. Obviamente con los vaivenes de la pandemia la demanda fue muy variable, pero sí vemos que ahora la demanda ambulatoria de internación ha aumentado drásticamente. Tenemos aproximadamente entre 80 y 90 consultas diarias en lo ambulatorio, teniendo en cuenta pacientes adultos y pacientes pediátricos. Y también realizamos seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias, inclusive pacientes COVID positivos. El control lo hacemos de manera presencial y a veces se les ofrece el servicio de telemedicina para aquellos que tengan alguna dificultad para acercarse a la institución. Lo más importante es que, bueno, ahora vemos con bastante preocupación este aumento de casos, la ocupación tanto de los sanatorios y de los hospitales. Y desde el inicio lo que quisimos hacer fue colaborar lo más posible con el sistema público. La realidad es que estamos todos en la misma lucha y bueno, estamos en contacto permanente con los hospitales, recibiendo pacientes post-COVID de manera diaria, y también nosotros lo que hacemos es seleccionar aquellos pacientes que sean COVID que no podamos brindarle atención en nuestra unidad para poder derivarlos a los hospitales. Y de esta manera, trabajando de esta forma, hemos atendido desde junio hasta ahora, que fue cuando abrimos nuestra unidad, aproximadamente 600 casos sospechosos de COVID. Muchos de ellos fueron descartados, pero un número entre 150 y 170 pacientes lo hemos manejado en nuestra unidad, hasta el alto, inclusive. Para obviamente colaborar con el sistema público y no contribuir a la saturación del sistema, ¿no? Esa es un poco la manera en la cual hemos trabajado para el manejo de COVID. Después hemos establecido un montón de pautas, de normas, de protocolos relacionados al funcionamiento de nuestra comisión interna para poder garantizar la atención no COVID, ¿no? En este momento es bastante importante esa demanda. No, es que además tenemos que tener claro que uno no puede dejar de hacerse los chequeos o seguir aquellas afectaciones de salud porque el COVID esté por arriba. No. Va a ser mucho peor después cuando tengan que retomarla, porque quizás haberla dejado en el camino o no haberse hecho el control o los análisis correspondientes, o la ecografía o la tomografía o lo que fuera, va a ser un dolor de cabeza porque lo va a encontrar en una situación que debía seguir siendo chequeada por el médico de cabecera o quien fuera. Así que eso lo decimos siempre, que una cosa no invalide la otra. Y el año pasado la gente no fue prácticamente a los consultorios o por un momento determinado se alejó de los sanatorios también por ese miedo al COVID. Usted
dame la situación, el nuevo centro, porque sé que tiene varios consultorios. ¿Qué cantidad de metros tiene? ¿Qué tipo de salas hay? ¿Qué demanda atienden en esos consultorios? ¿Cuántos son? Mira, el lugar es un lugar muy grande que previo a la pandemia tenía otro fin dentro de la idea del sanatorio, pero bueno, hubo que cambiar de rumbo en el medio y asignarlo para la atención de enfermedades respiratorias. Es un lugar muy grande, tiene unos 500 metros cuadrados y tiene 5 consultorios con una sala de observación donde atienden médicos de nuestra guardia externa, médicos clínicos y médicos pediatras. Y aparte tiene una sala de internación de 6 camas, donde ahí es donde nosotros hacemos todo este trabajo fino, que es casi hora a hora, de seleccionar qué pacientes nosotros podemos manejar en el sanatorio y cuáles por cierta complejidad o por la ocupación de las camas a veces las tenemos que derivar. Pero la verdad es que creemos que, bueno, esta unidad nos ha dado un corredor seguro para la atención de los pacientes y poder en el sanatorio poder dar respuesta a toda la otra patología cardiológica, neurológica, quirúrgica, ginecobstétrica, bueno, toda la patología que no para, ¿no? Y con respecto al tema COVID, ahora vos me decías recién hace un instante de que había un grupo de personas, ¿puede ser que haya 8 internados con COVID en este instante? Mira, esto es la ocupación de nuestras camas. Se mantiene ocupada permanentemente, ya lo vemos hace varias semanas. Cama que se libera, cama que se ocupa. Y generalmente nosotros estamos preparados para atender casos moderados de COVID. Y como te decía previamente, en esta colaboración que hemos tenido con el sector público, que en un inicio fue a través de un convenio, tratamos de seleccionar bien puntualmente qué pacientes derivarse al sistema público de alguna manera para no contribuir a la saturación del sistema, que es lo que todos queremos evitar, ¿no? Porque la complejidad de algunos, como el Hospital Cuyen, que es un hospital regional, tiene cierta cantidad de elementos que no puede tener un sanatorio que está planteado para otras cuestiones y que llega el COVID de una manera que no estaba esperada. Exactamente, sí. Obviamente que el sistema público ha tenido otra expansión y todos la conocemos. Muchos de los que trabajamos en esto también trabajamos en el hospital. Yo trabajo en el Hospital Cuyen, por ejemplo. Y sabemos por ahí qué pacientes pueden ser candidatos para atenderse en el sistema público y cuáles no, por esta expansión por ahí tecnológica y demás que ha tenido el sistema público, ¿no? Bueno, y el monitoreo de aquellos que son pacientes leves o que se hacen test, sí. ¿Son pacientes ambulatorios de COVID? Sí, ¿no? Sí, muchos pacientes, como te decía, los que requieren internación se internan, los controlamos y vemos su evolución diariamente, y los pacientes leves que nosotros diagnostiquemos a través en la unidad incluso hacemos hisopados y demás, muchos de ellos con cuadros leves ya los dejamos en contacto con nuestro equipo médico del sanatorio, tanto para el control posterior, ya sea presencial o el control al alta, y todo lo que es el control que se hace el post-COVID, ¿no? Sobre todo para los pacientes que tuvieron cuadros un poco más complicados. Una última pregunta. Vos me dijiste en un momento la cantidad de pacientes que ustedes recibieron desde la apertura en junio. Sí. ¿Qué cantidad de internaciones hubo por COVID en el Sanatorio Santa Fe? Por COVID, total de sospechosos, que incluso los que se han descartado, fueron aproximadamente 600 pacientes. Pacientes confirmados que hemos diagnosticado en el sanatorio y manejado en el sanatorio fueron un poco más de 150 que se han podido manejar en nuestra unidad y sin requerir derivación a otro sector. Fantástico. Bueno, teníamos que tener esta info importante para saber en qué condiciones trabajaban los sanatorios y qué tipo de servicios brindan, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde tienen que obligadamente derivar cuando el tema es mucho más complejo, pero tratando de evitar que sea lo menos posible a los efectores públicos.
Bueno, una experiencia única como médico del Sanatorio Santa Fe, como médico del Cuyen. Rodrigo, si te pregunto, Rodrigo Tibalt, ¿qué sensaciones tenés? ¿Que estamos en qué momento de la pandemia? Ya que vivir las dos cuestiones, la privada y son médicos del Cuyen también. Sí, es un momento, te diría que uno de los momentos más complicados, tanto por la cantidad de casos, sino por la severidad con la que se presentan. Creemos por ahí que estas nuevas variantes han influido en que los casos se presenten de manera más severa ya al ingreso del paciente a los hospitales o a los sanatorios, y obviamente que cuando los casos vienen en manada no es lo mismo cuando teníamos pocos casos y no había otra patología internada en las instituciones. Por eso ahora vienen de a muchos y graves. Quiero recalcar fuertemente todo el trabajo de todas las terapias intensivas de los servicios de clínica médica, junto a todos los integrantes del equipo de salud, ya sea médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos y bioquímicos, son los lugares por ahí donde más fuertemente impacta esta enfermedad, y obviamente también en las guardias de urgencias, ¿no? Pero por ahí son los sitios de las instituciones donde más se nota el estrés, el cansancio, pero bueno, está trabajando fuertemente hasta que esto pase, que sin duda quedan algunas semanas de trabajo intenso y todos tenemos la esperanza que pronto mejore, ¿no? Gracias, Rodrigo. Era importante tener estos datos de cómo se trabaja en los sanatorios privados, y por eso, qué mejor que charlar con el jefe del servicio clínica médica del Sanatorio Santa Fe. Lo mejor, mucha suerte, gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, lo último. Bueno, está claro que los sanatorios también, los privados... Están a full, todos. Están a full. En otro nivel de complejidad, pero no hay lugar en ninguna parte. Déjame cerrar con esto. Primero fue Santa Fe y ahora es Córdoba. Las dos principales provincias